En el silencio de la noche, cuando las luces de la ciudad se desvanecen y el horizonte se viste de sombras, el cielo se revela como un libro abierto. Cada punto luminoso, cada trazo difuso, es una historia escrita en un lenguaje antiguo, que habla de fuerzas inconmensuables y distancias que desafían la imaginación. Nuestro planeta, suspendido en la negrura como una isla diminuta, es testigo de una coreografía cósmica que nunca se detiene. Estrellas que nacen y mueren, mundos que cruzan la cara de su estrella madre, colisiones que encienden destellos visibles a millones de años luz. Algunos de estos fenómenos han acompañado a la humanidad desde que alzó la vista por primera vez. Otros solo han sido descubiertos gracias a los ojos de cristal y metal que orbitan por encima de nuestra atmósfera. En este viaje, recorreremos eventos astronómicos fascinantes, algunos tan raros que se producen apenas una vez en siglos, otros tan violentos que liberan más energía en segundos que nuestro Sol en toda su vida. No es solo un catálogo de curiosidades. Cada evento nos cuenta algo profundo sobre cómo funciona el universo, desde las leyes de la física más fundamentales hasta los procesos que moldean galaxias enteras. Durante las próximas páginas, viajaremos sin movernos de nuestro asiento, desde el borde de nuestro sistema solar hasta el corazón de cúmulos de galaxias, del tenue resplandor de una aurora polar al estallido cegador de una supernova. Exploraremos eclipses que cambian de forma mientras se producen, lluvias de meteoros olvidadas por el gran público y señales de colisiones invisibles que llegan hasta nosotros como temblores en el propio espacio-tiempo. Abramos entonces esta ventana al cosmos. Cada evento es una oportunidad de asomarse a un capítulo diferente de la historia universal. Cada dato, una pista para comprender la mecánica invisible que mantiene este gran reloj en movimiento. Y aunque no podamos estar físicamente allí cuando ocurran, sí podemos reconstruir su belleza y su significado a través de la ciencia y la imaginación. Prepárate. El viaje comienza con un fenómeno tan preciso que parece coreografiado, pero tan raro que pocos lo verán en persona. Evento 1. Tránsitos planetarios raros. Cuando un planeta pasa directamente entre su estrella y un observador, produce un evento conocido como tránsito. En ese instante, el planeta bloquea una fracción de la luz estelar, generando un diminuto descenso en el brillo aparente que, con los instrumentos adecuados, podemos detectar y analizar. Aunque en nuestro propio sistema solar esto sucede con cierta regularidad en el caso de Mercurio y Venus, y desde la Tierra solo podemos observar los tránsitos de estos dos, existen configuraciones rarísimas que hacen que ciertos tránsitos sean verdaderos tesoros astronómicos. Un tránsito planetario raro puede referirse a varias situaciones poco comunes. Que el planeta que transite sea poco habitual, como un gigante gaseoso lejano en su órbita. Que coincidan varios tránsitos a la vez. Que el tránsito involucre planetas en sistemas estelares múltiples. En nuestro vecindario cósmico, un ejemplo histórico es el tránsito de Venus. Este evento ocurre en pares separados por 8 años, pero cada par está separado del siguiente por más de un siglo. El último par fue en 2004 y 2012. El próximo no ocurrirá hasta 2117. Durante el tránsito, Venus se ve como un pequeño disco oscuro cruzando lentamente el rostro del Sol. Un espectáculo que ha sido crucial para la ciencia. En el siglo XVIII, expediciones a diferentes partes del mundo midieron su duración para calcular por primera vez, con alta precisión, la distancia entre la Tierra y el Sol, la unidad astronómica. Más allá de nuestro sistema, los telescopios espaciales como Kepler o TESS han detectado tránsitos de mundos lejanos, y en ocasiones han encontrado casos de gran rareza. Por ejemplo, sistemas con varios planetas que se alinean de forma que transitan casi simultáneamente, o planetas con anillos gigantescos que generan curvas de luz con formas atípicas. Incluso se han propuesto candidatos a lunas extrasolares que también podrían producir un efecto de tránsito doble. Primero pasa la luna, luego el planeta.
Lo más fascinante de estos eventos es la precisión matemática que requieren. Para que un tránsito sea visible desde un punto concreto del espacio, el plano orbital del planeta debe estar alineado casi perfectamente con la línea de visión hacia la estrella. En la mayoría de los sistemas, las órbitas están inclinadas de forma aleatoria, lo que significa que, aunque haya planetas, jamás veremos un tránsito desde la Tierra. Esto hace que cada detección sea, estadísticamente, un golpe de suerte. Desde el punto de vista científico, estos tránsitos son minas de información. El análisis detallado de la luz estelar durante el tránsito permite deducir el tamaño del planeta, su órbita e incluso, en algunos casos, la composición de su atmósfera mediante espectroscopía de transmisión. Cuando un evento es raro, como un tránsito de un planeta gigante a gran distancia de su estrella, la oportunidad de medirlo puede no repetirse durante décadas o siglos. Imaginemos ahora un caso extremo. Un planeta tipo Júpiter orbitando una estrella doble. Su tránsito no solo depende de su órbita, sino también del baile orbital de las dos estrellas. Un cálculo erróneo de apenas unos minutos en la predicción podría hacer que un observador pierda el evento para siempre. Estos son los desafíos que enfrentan los astrónomos, que a menudo deben coordinar observaciones desde diferentes lugares del planeta para no perder el momento crítico. Y aunque la mayoría de nosotros nunca verá en directo un tránsito más allá de los de Mercurio o Venus, los datos que recogen estos eventos raros han permitido descubrir mundos inimaginables, planetas con años de miles de días, mundos que orbitan estrellas muertas, e incluso candidatos a planetas huérfanos que cruzan frente a estrellas lejanas solo una vez antes de perderse en el espacio interestelar. Evento 2. Eclipses híbridos. Entre todos los fenómenos que el Sol y la Luna nos regalan, los eclipses ocupan un lugar especial. Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre nuestro planeta. Dependiendo de las distancias relativas en ese momento, el resultado puede ser un eclipse total, donde el disco lunar cubre completamente al Sol, o un eclipse anular, en el que la Luna, más alejada, no logra ocultar todo el Sol y deja visible un anillo de luz. Pero existe una tercera categoría, mucho más rara, el eclipse híbrido. Este fenómeno combina las características de los eclipses totales y anulares en un mismo evento. A lo largo de la trayectoria de la sombra lunar sobre la superficie terrestre, en algunos lugares se ve como un eclipse total y en otros como un eclipse anular. La diferencia radica en la curvatura de la Tierra y en la variación de la distancia entre la Luna y el observador, debido a la geometría esférica de nuestro planeta. En pocas palabras, en ciertos puntos del recorrido de la sombra, la Luna aparece lo suficientemente grande para tapar por completo el Sol. En otros, parece apenas más pequeña, dejando ese halo brillante característico. La transición de un tipo a otro no es un efecto gradual visible a simple vista en un mismo sitio. Cada observador verá solo un tipo, pero los registros y cálculos revelan la naturaleza mixta del evento. Rareza estadística. Los eclipses híbridos representan apenas un pequeño porcentaje de todos los eclipses solares. En promedio, ocurren una vez cada década, aunque su visibilidad depende de la ubicación geográfica. Desde 2000 hasta 2100, solo se producirán unos pocos eclipses híbridos y la mayoría serán visibles en regiones limitadas, como zonas costeras o franjas oceánicas. Uno de los más recientes tuvo lugar el 20 de abril de 2023. En su trayecto, comenzó como un eclipse anular en el Océano Índico, se convirtió en total al pasar por el noroeste de Australia y algunas islas del Pacífico, y volvió a ser anular antes de desaparecer en el horizonte. La duración máxima de la fase total en ese evento fue de apenas 1 minuto y 16 segundos, lo que ilustra lo efímeros que pueden ser estos momentos. Física y geometría del fenómeno. Para que ocurra un eclipse híbrido, las condiciones orbitales deben alinearse con precisión extrema. Distancia Tierra-Luna. La Luna debe encontrarse en una posición tal que su tamaño angular esté cerca del límite entre cubrir totalmente el Sol o no. Curvatura terrestre. Como la Tierra no es plana,
La distancia efectiva entre la Luna y diferentes puntos de la superficie varía. En los puntos donde la superficie está más cerca de la Luna, el eclipse puede ser total y en otros, más alejados, anular. Trayectoria de la sombra. La ruta debe atravesar regiones donde esta diferencia de distancia sea suficiente para cambiar el tipo de eclipse observado. Un cálculo típico considera el radio umbral de la umbra lunar, la sombra central, y cómo éste se proyecta sobre la superficie esférica de la Tierra. Incluso variaciones de decenas de kilómetros en la altura relativa pueden decidir si un lugar queda bajo la umbra o bajo la anteumbra, la sombra en la que se ve un anillo de sol. Importancia científica. Aunque no tienen aplicaciones radicalmente diferentes a las de los eclipses totales o anulares, los híbridos ofrecen una oportunidad única para estudiar las condiciones límite del alineamiento Sol-Luna-Tierra. También son un desafío para la planificación de expediciones científicas. Localizar y viajar a la zona de transición entre fases exige cálculos de alta precisión y sincronización perfecta. En ocasiones, investigadores y aficionados intentan posicionarse justo en la zona donde el eclipse cambia de anular a total, o viceversa, para observar el instante exacto en que el anillo de luz se cierra o se abre. Este tipo de observaciones permite afinar modelos de la forma de la Luna y de la refracción atmosférica terrestre. Perspectiva histórica. A lo largo de la historia, los eclipses híbridos han sido menos documentados que los totales, en parte porque antes del desarrollo de la astronomía moderna, resultaba difícil clasificar correctamente un evento mixto. Crónicas antiguas mencionan eclipses que comenzaron como un anillo y se cerraron, pero muchas veces estos relatos eran interpretaciones locales de eclipses totales con anillos prominentes en la fase de anularidad. Solo con la cartografía precisa del siglo XIX y XX se pudo identificar la naturaleza exacta de muchos eclipses pasados. Por ejemplo, el eclipse del 17 de abril de 1912 fue registrado como híbrido y visible en distintas formas a lo largo del Pacífico. Los relatos de expediciones científicas hablan de la sorpresa que causó ver un fenómeno doble en un mismo recorrido de sombra. Experiencia visual. Aunque cada observador verá solo una de las dos fases, total o anular, el impacto visual es poderoso en ambos casos. En la fase total, la temperatura cae rápidamente, las estrellas se hacen visibles y la corona solar se extiende como un halo etéreo. En la fase anular, la vista del anillo de fuego es igualmente impresionante, con el cielo oscureciéndose menos, pero con un contraste dramático alrededor del Sol. Las imágenes compuestas tomadas desde diferentes puntos de la trayectoria pueden mostrar en un mismo montaje las dos caras del evento, revelando su dualidad. Este tipo de material es valioso no solo para divulgación, sino también para documentar con precisión la geografía del eclipse. Próximos eclipses híbridos. En el siglo XXI, después del de 2023, el próximo eclipse híbrido ocurrirá el 14 de noviembre de 2031, visible en partes de América del Sur y el Atlántico. Para quienes buscan planificar la observación, la clave es acceder a mapas de la NASA o de organismos astronómicos que indiquen la línea de centralidad y los puntos de transición. Estar en el lugar exacto en el momento exacto puede marcar la diferencia entre ver un anillo brillante o sumergirse en la sombra total. Evento 3. Supernovas históricas y recientes. Una supernova es, en esencia, la explosión de una estrella. Pero decirlo así es como describir una sinfonía como ruido organizado. Técnicamente correcto, pero muy lejos de transmitir la magnitud del fenómeno. Estas detonaciones estelares liberan en cuestión de segundos o días una cantidad de energía equivalente a la que nuestro Sol emitirá durante toda su existencia. Las supernovas no son raras a escala cósmica, pero sí desde la perspectiva humana. En nuestra galaxia, la Vía Láctea, se estima que ocurren de 1 a 3 por siglo. Muchas pasan desapercibidas porque están ocultas por el polvo interestelar o se producen en regiones del cielo difíciles de observar. Las que sí vemos a simple vista se convierten en hitos astronómicos y culturales. Supernovas históricas, luces en la memoria de la humanidad.
Uno de los registros más célebres es el de la supernova de 1054, observada por astrónomos chinos, japoneses y posiblemente nativos americanos, quienes la describieron como una estrella invitada, visible incluso de día durante semanas. El remanente de aquella explosión es hoy la nebulosa del Cangrejo, M1, un objeto que aún expande sus filamentos de gas a velocidades superiores a los 1500 kilómetros por segundo. En su centro, un pulsar, una estrella de neutrones que gira 30 veces por segundo, sigue emitiendo radiación en todo el espectro, como un faro estelar. En 1572, Tycho Brahe documentó otra supernova brillante en la constelación de Casiopea. Su observación detallada fue crucial para demostrar que el cielo no era inmutable como sostenía la cosmología aristotélica. Tycho midió cuidadosamente la posición de la nueva estrella y comprobó que no tenía paralaje detectable, lo que indicaba que se encontraba mucho más lejos que los planetas. Este descubrimiento ayudó a cimentar la idea de que el universo es dinámico. Otra aparición famosa ocurrió en 1604, la supernova de Kepler. Fue la última observada a simple vista en nuestra galaxia y, al igual que la de Tycho, generó intensos debates sobre la naturaleza del cosmos. Kepler combinó observaciones propias con las de otros astrónomos y concluyó que el evento era de origen estelar, no atmosférico. Tipos y mecanismos de supernovas. Hoy sabemos que las supernovas se clasifican principalmente en dos grandes categorías. Tipo 1A. Resultado de la explosión termonuclear de una enana blanca en un sistema binario. La enana blanca acumula materia de su estrella compañera hasta alcanzar el límite de Chandrasekhar, alrededor de 1.4 masas solares, momento en que la presión interna desencadena una reacción incontrolable de fusión. Las supernovas tipo 1A son tan uniformes en brillo que se usan como candelas estándar para medir distancias cósmicas y fueron fundamentales para descubrir la expansión acelerada del universo. Tipo 2 y otros colapsos de núcleo. Ocurren cuando una estrella masiva, más de 8 masas solares, agota su combustible nuclear. Sin la presión de radiación para contrarrestar la gravedad, el núcleo colapsa en una fracción de segundo, formando una estrella de neutrones o un agujero negro. La onda de choque resultante expulsa las capas externas al espacio, creando una onda expansiva de gas y polvo enriquecida con elementos pesados. Supernovas recientes, ojos modernos en explosiones antiguas. En 1987, la astronomía moderna fue testigo de un evento extraordinario. Es en 1987 en la Gran Nube de Magallanes, a unos 168.000 años luz de distancia. Fue la supernova más cercana observada en casi 4 siglos. Su proximidad permitió estudiar en detalle cómo evoluciona la luz y la estructura de una supernova. Los telescopios registraron la aparición de anillos de gas previamente expulsados por la estrella progenitora, que la onda de choque iluminó como si fueran joyas cósmicas encendidas por un relámpago. Otra detección destacada fue la SN 2014 JOCA en la galaxia M82, visible con telescopios modestos y una oportunidad única para afinar las mediciones de supernovas tipo 1A. Más recientemente, telescopios de todo el mundo han captado supernovas incluso antes de alcanzar su máximo brillo, gracias a sistemas de alerta rápida como el Zwicky Transient Facility, ZTF. Detectar una supernova en sus primeras horas permite estudiar la física del estallido inicial, algo que antes era casi imposible. El legado químico de las supernovas. Las supernovas son responsables de mucha parte de los elementos pesados en el universo. El hierro en nuestra sangre, el calcio de nuestros huesos y el oro de las joyas se forjaron en las entrañas de estrellas que estallaron hace millones de años. Cada explosión siembra el medio interestelar con materia enriquecida, que luego formará nuevas estrellas, planetas y eventualmente vida. Este ciclo cósmico convierte a las supernovas no solo en espectáculos visuales, sino en procesos esenciales para la evolución química del universo. Sin ellas, la Tierra sería un mundo pobre en elementos complejos, incapaz de sostener la biología que conocemos. Supernovas del futuro.
Los astrónomos están atentos a varias estrellas candidatas a explotar en breve escala cósmica. Una de las más vigiladas es Betelgeuse, en la constelación de Orión. Aunque probablemente no explota en nuestra vida, su tamaño y luminosidad la convierten en un objeto de monitoreo constante. Cuando lo haga, será visible incluso de día y dejará una marca indeleble en la historia de la astronomía. Evento 4. Colisiones de estrellas de neutrones y ondas gravitacionales. En el catálogo de los eventos más extremos del universo, las colisiones de estrellas de neutrones ocupan un lugar privilegiado. Se trata de la fusión de dos de los objetos más densos que existen, reliquias compactas de explosiones supernova, donde una masa comparable a la del Sol está comprimida en una esfera de apenas unos 20 kilómetros de diámetro. Para tener una idea, una cucharadita de materia de estrella de neutrones pesaría alrededor de 1.000 millones de toneladas. Estas fusiones no solo son espectáculos violentos, también son laboratorios cósmicos que nos revelan cómo se forman algunos de los elementos más pesados del universo y nos permiten escuchar al cosmos gracias a las ondas gravitacionales. El origen de las parejas de estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones no suelen formarse de manera aislada. Muchas nacen en sistemas binarios, donde dos estrellas masivas orbitan una alrededor de la otra. Si ambas son lo suficientemente masivas, ambas acabarán explotando como supernova, dejando tras de sí un par de estrellas de neutrones atrapadas en un baile gravitatorio. Este baile puede durar millones o incluso miles de millones de años. Las dos estrellas, extremadamente compactas, giran en espirales cada vez más cerradas debido a la pérdida de energía que se irradia en forma de ondas gravitacionales, pequeñas perturbaciones en la geometría misma del espacio-tiempo, predichas por Albert Einstein en 1916. Cuando la distancia se reduce lo suficiente, la atracción mutua las acelera a fracciones significativas de la velocidad de la luz, hasta que finalmente colisionan. El evento GW170817, un antes y un después. El 17 de agosto de 2017, los detectores LIGO y Virgo, en Estados Unidos e Italia, registraron por primera vez ondas gravitacionales provenientes de la fusión de dos estrellas de neutrones. El evento fue bautizado como GW170817 y marcó un hito histórico. Por primera vez, un mismo fenómeno fue observado simultáneamente con ondas gravitacionales y con luz, en todo el espectro electromagnético. En cuestión de segundos, tras la detección inicial, telescopios de todo el mundo comenzaron a buscar el origen de la señal en el cielo. Lo encontraron en la galaxia NGC 4993, a unos 130 millones de años luz de distancia. La fusión produjo un estallido breve pero intenso de rayos gamma, seguido de una kilonova, una explosión más moderada que una supernova, pero igualmente espectacular, que liberó grandes cantidades de elementos pesados como oro, platino y uranio. Kilonovas, fábricas cósmicas de metales pesados. Antes de 2017, la principal hipótesis era que gran parte de los elementos más pesados del universo se originaban en supernovas. Sin embargo, el estudio de GW170817 reforzó la idea de que las kilonovas, resultado de la colisión de estrellas de neutrones, son una fuente clave de estos elementos. El análisis espectroscópico de la luz de la kilonova mostró firmas químicas consistentes con la formación rápida de núcleos pesados a través del proceso R, captura rápida de neutrones. La cantidad estimada de oro producida en ese solo evento equivaldría a varias veces la masa de la Tierra. La física extrema de la fusión. En los milisegundos finales antes de la colisión, las estrellas de neutrones deforman sus superficies debido a las mareas gravitatorias, generando oscilaciones que también se imprimen en la señal de ondas gravitacionales. Esto permite a los astrofísicos inferir propiedades del material ultradenso en su interior, algo que no puede reproducirse en ningún laboratorio terrestre. La materia dentro de una estrella de neutrones se encuentra en estados exóticos. Podría estar compuesta por un mar de neutrones libres, quarks desconfinados o incluso partículas aún no descubiertas.
Cada modelo de física nuclear predice una rigidez diferente, y las fusiones observadas ofrecen pistas para confirmar o descartar teorías. Ondas gravitacionales, un nuevo sentido para la astronomía. La detección de GW 170817 confirmó que las ondas gravitacionales no son solo una predicción teórica, sino una herramienta práctica para estudiar el universo. Estas ondas viajan sin ser absorbidas o desviadas por el gas y polvo interestelar, lo que las convierte en mensajeros puros desde los confines del cosmos. Al combinarlas con observaciones de luz, lo que se conoce como astronomía multimensajera, los científicos pueden obtener una imagen más completa de los eventos. Por ejemplo, las ondas gravitacionales indican la masa y la distancia del sistema, mientras que la luz revela la composición química y la energía liberada. Perspectivas futuras. Desde GW 170817, los observatorios LIGO, Virgo y Kagra, en Japón, han detectado más fusiones de objetos compactos, incluidas posibles colisiones entre estrellas de neutrones y agujeros negros. Con mejoras técnicas, se espera que en la próxima década se detecten decenas o incluso cientos de estos eventos al año, lo que permitirá trazar un mapa estadístico de la frecuencia y distribución de estas colisiones en el universo. Evento 5. Lluvias de meteoros y tormentas meteóricas. A simple vista, una estrella fugaz parece un fenómeno efímero, casi poético, un destello que cruza el cielo en silencio. Pero en realidad, lo que observamos es el rastro incandescente dejado por una partícula diminuta, un fragmento de polvo cósmico o roca, a veces del tamaño de un grano de arena, que entra a la atmósfera terrestre a velocidades que suelen superar los 50.000 kilómetros por hora. La fricción con el aire ioniza el gas y vaporiza la partícula, creando un destello luminoso que puede durar una fracción de segundo. Cuando estos destellos se repiten en gran número y parecen provenir de un mismo punto del cielo, hablamos de una lluvia de meteoros, y cuando la cantidad de meteoros alcanza varios miles por hora, el fenómeno recibe un nombre aún más impresionante: tormenta meteórica. El origen: cometas y asteroides dejando huellas. La mayoría de las lluvias de meteoros se originan en los restos de cometas. Cada vez que un cometa pasa cerca del Sol, su superficie se calienta y libera polvo y fragmentos de hielo que quedan dispersos a lo largo de su órbita. Con el tiempo, ese material forma un tubo de partículas en el espacio, como una autopista invisible. Cuando la Tierra cruza ese tubo en su viaje anual alrededor del Sol, las partículas ingresan a nuestra atmósfera y producen la lluvia de meteoros. La dirección aparente desde la que parecen venir los meteoros define el radiante de la lluvia, lo que da nombre a cada una. Por ejemplo, las Perseídas parecen proceder de la constelación de Perseo, mientras que las Gemínidas lo hacen de Géminis. En algunos casos, las lluvias se originan en asteroides que también pierden fragmentos, como es el caso de las Gemínidas, cuya fuente es el asteroide 3200 Fatón. Lluvias anuales más conocidas. Las Perseídas, activas cada agosto, son unas de las lluvias más observadas. Provienen del cometa Swift-Tuttle y pueden producir hasta 100 meteoros por hora en condiciones ideales. Las Gemínidas, en diciembre, ofrecen destellos brillantes y coloridos y suelen ser incluso más abundantes que las Perseídas. Las Leónidas, en noviembre, son famosas porque cada 33 años aproximadamente generan tormentas meteóricas con miles de meteoros por hora. Tormentas meteóricas, espectáculos rarísimos. Uno de los episodios más memorables ocurrió en 1833, cuando las Leónidas desataron una tormenta meteórica sin precedentes. Se estima que llegaron a verse hasta 100.000 meteoros por hora en el cielo de Norteamérica. Muchos testigos describieron la escena como lluvias de fuego que cubrían todo el firmamento. Este evento tuvo un profundo impacto cultural y científico, ya que marcó el inicio del estudio sistemático de las lluvias de meteoros. Otra tormenta importante ocurrió en 1966, también con las Leónidas, y sorprendió a miles de observadores que vieron literalmente centenares de destellos por minuto. Los meteoros parecían caer en todas direcciones, aunque en realidad todos provenían del mismo radiante. En 1999 y 2001, las Leónidas volvieron a ofrecer espectáculos extraordinarios.
con picos de varios miles de meteoros por hora, confirmando que estas tormentas están ligadas a los encuentros de la Tierra con los filamentos más densos de escombros dejados por el cometa Tempel-Tuttle. La ciencia detrás de la observación. Observar lluvias de meteoros no solo es un placer visual, también es un recurso científico. Cada meteoro deja un breve trazo de plasma en la atmósfera que puede reflejar ondas de radio. Por eso, estaciones de radioastronomía pueden detectar lluvias incluso durante el día o en condiciones nubladas, midiendo la cantidad y velocidad de los meteoros. Además, analizar la composición química de los meteoros brillantes, los llamados bólidos o bolas de fuego, permite conocer la naturaleza del material original. Algunos fragmentos son lo suficientemente grandes para sobrevivir al paso atmosférico y llegar a la superficie como meteoritos, que luego pueden estudiarse en laboratorios. Curiosidades y rarezas. En ocasiones, lluvias de meteoros poco conocidas sorprenden a los astrónomos. En 2022, la lluvia Tau-Herculidas produjo un estallido inesperado cuando la Tierra atravesó los restos del cometa 73P Shuang-Washman 3, que se había fragmentado décadas antes. Algunas lluvias muestran meteoros de colores distintos según su composición. Los que contienen sodio suelen verse amarillentos, los ricos en cobre pueden aparecer verdes y los con calcio azulados. Las tormentas más intensas pueden afectar a satélites y naves espaciales. La entrada masiva de partículas aumenta el riesgo de impactos en paneles solares y sensores. Lo que nos enseñan las lluvias de meteoros. Más allá del espectáculo, estas lluvias son un recordatorio de que la Tierra está inmersa en un entorno dinámico. Cada meteoro que cruza el cielo es una muestra de material primitivo, a veces más antiguo que el propio planeta, que ha viajado durante miles o millones de años antes de desintegrarse ante nuestros ojos. Las tormentas meteóricas en particular nos muestran que los cometas no son cuerpos inertes, sino fuentes activas de material que siguen moldeando nuestro entorno. Cada destello es, en cierto modo, un mensaje desde los tiempos primordiales del sistema solar. Evento 6. Conjunciones triples de planetas. A lo largo de la historia, las alineaciones planetarias han capturado la imaginación de astrónomos, poetas y culturas enteras. Una conjunción ocurre cuando dos planetas parecen acercarse mucho en el cielo visto desde la Tierra, aunque en realidad están separados por millones de kilómetros en el espacio. Cuando no son dos, sino tres planetas los que se agrupan en un mismo sector del firmamento, hablamos de una conjunción triple, un fenómeno menos frecuente y particularmente llamativo. A diferencia de un eclipse o una lluvia de meteoros, las conjunciones no dependen de partículas o sombras, sino de la geometría de las órbitas planetarias. En el fondo, son un efecto de perspectiva. La Tierra, al desplazarse alrededor del Sol, se coloca en un ángulo que hace coincidir visualmente a varios planetas en el cielo nocturno. La mecánica orbital detrás de la conjunción. Cada planeta del sistema solar se mueve en su propia órbita elíptica alrededor del Sol, con diferentes periodos. Mercurio tarda 88 días, Venus 225, la Tierra 1 año, Marte casi 2 y así sucesivamente. Como resultado, los ángulos de relativos entre ellos cambian constantemente. Las conjunciones dobles, dos planetas cercanos en el cielo, ocurran varias veces al año, pero lograr que tres planetas coincidan en un área reducida del firmamento requiere una sincronización mucho más precisa. Esto se debe a que las velocidades orbitales son diferentes y no es fácil que las trayectorias aparentes de tres cuerpos se crucen en la misma región del cielo al mismo tiempo. Ejemplos históricos y modernos. Mayo de 2000. Aunque no fue una conjunción triple en sentido estricto, en esta fecha se produjo una gran alineación planetaria, donde varios planetas como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno estaban concentrados en un mismo sector del cielo. Fue un espectáculo visual para los observadores y una oportunidad para comprobar la precisión de los cálculos orbitales modernos. Mayo de 2011.
se observó una conjunción cercana entre Mercurio, Venus, Marte y Júpiter, creando un grupo planetario visible a simple vista en el amanecer. Octubre de 2015. Los madrugadores pudieron ver juntos a Marte, Venus y Júpiter en el cielo oriental, formando un triángulo brillante, fácilmente reconocible incluso desde ciudades con contaminación lumínica. Junio de 2022. Aunque fue más una alineación múltiple, varios planetas de Mercurio a Saturno se agruparon en orden, algo que no ocurría desde 2004. Estos eventos no son tan comunes como los eclipses, pero sí previsibles con gran exactitud. Los astrónomos pueden calcularlos con siglos de anticipación gracias a las leyes de Kepler y las ecuaciones de Newton, perfeccionadas con los métodos modernos de dinámica orbital. ¿Qué se ve realmente en el cielo? En una conjunción triple, los planetas involucrados aparecen como puntos brillantes muy próximos en un área reducida del cielo. A diferencia de las estrellas, los planetas no titilan, lo que facilita identificarlos. La proximidad aparente puede ser de apenas 1 grado o incluso menos, es decir, el ancho de 2 lunas llenas. En ocasiones, la luna se une a la escena, formando configuraciones espectaculares en las que 3 planetas y nuestro satélite parecen conversar en el firmamento. Estos momentos ofrecen no solo belleza estética, sino también oportunidades únicas para la fotografía astronómica. La relevancia científica y cultural. Aunque las conjunciones triples no tienen efectos físicos sobre la Tierra, no hay ninguna influencia gravitatoria significativa, sí han desempeñado un papel cultural importante. En la antigüedad, tales agrupaciones eran interpretadas como presagios o señales divinas. Hoy en día, para los astrónomos, las conjunciones ofrecen una oportunidad educativa y de divulgación. Son fenómenos fáciles de observar a simple vista y sin instrumentos especiales, lo que acerca a más personas a la astronomía. Además, estas configuraciones pueden usarse para pruebas de calibración de telescopios y sistemas de posicionamiento, ya que los planetas brillantes permiten verificar alineaciones y ópticas. El raro fenómeno de las conjunciones triples múltiples. Existe un caso aún más especial, cuando un mismo par de planetas se encuentra en conjunción, no una, sino 3 veces en un intervalo corto de tiempo debido al movimiento retrógrado aparente de uno de ellos. Si a esa secuencia se suma un tercer planeta, el resultado es un evento extremadamente raro llamado triple conjunción múltiple. Un ejemplo famoso ocurrió en el año 7 a.C., cuando Júpiter y Saturno se encontraron 3 veces en conjunción en la constelación de Piscis. Algunos historiadores han propuesto que este evento pudo haber inspirado la historia de la estrella de Belén, aunque la interpretación es objeto de debate. El valor de observar una conjunción triple. Más allá de la belleza estética, estos eventos nos recuerdan la danza armónica del sistema solar. Cada alineación es un testimonio de la precisión con la que los planetas siguen sus órbitas obedeciendo leyes universales de movimiento y gravedad. En palabras de Johannes Kepler, quien dedicó su vida a estudiar estos movimientos, la geometría es el arquetipo de la belleza del cosmos, y pocas veces esa geometría se hace tan evidente cuando 3 planetas se reúnen en el cielo nocturno. En el evento 7, auroras extremas en latitudes bajas, pasaremos de las armonías orbitales a uno de los fenómenos más visuales y eléctricos de la atmósfera terrestre.
Evento 7. Auroras extremas en latitudes bajas. Las auroras polares son uno de los espectáculos más bellos de la naturaleza, cortinas de luz verde, púrpura y roja que se despliegan en los cielos de las regiones cercanas a los polos magnéticos de la Tierra. Normalmente se limitan a latitudes altas, como Noruega, Canadá, Alaska, Islandia o la Antártida. Sin embargo, en ocasiones excepcionales, las auroras se hacen visibles mucho más al sur o al norte, en el caso del hemisferio sur, iluminando cielos donde normalmente nadie esperaría verlas. Estos episodios, conocidos como auroras extremas en latitudes bajas, son raros, espectaculares y profundamente reveladores sobre la dinámica del Sol y el campo magnético terrestre. El motor solar de las auroras. El origen de toda aurora está en el viento solar, una corriente de partículas cargadas, electrones y protones, que emana del Sol. Estas partículas viajan a velocidades que pueden superar los 800 kilómetros por segundo. Normalmente, el campo magnético de la Tierra actúa como un escudo, desviando la mayor parte de ese flujo. Pero cuando ocurre una eyección de masa coronal, CME por sus siglas en inglés, o una tormenta geomagnética particularmente intensa, una gran nube de plasma solar golpea el campo magnético terrestre. El resultado es una fuerte perturbación de la magnetosfera que canaliza partículas hacia las regiones polares. Allí, estas partículas chocan con los átomos de oxígeno y nitrógeno de la atmósfera superior, excitándolos y produciendo la emisión de luz característica. Oxígeno emite verde y rojo. Nitrógeno produce tonos azules y púrpuras. Cuando las auroras bajan de latitud, la mayoría de las auroras se ven en regiones situadas por encima de los 60 grados de latitud, pero en tormentas geomagnéticas intensas, el óvalo aural puede expandirse hacia latitudes medias e incluso bajas. Ejemplos históricos. Evento Carrington de 1859, la tormenta solar más poderosa registrada en la era moderna. Auroras visibles en lugares insólitos como Cuba, Hawái y Roma. Documentos de la época relatan que los cielos nocturnos eran tan brillantes que la gente podía leer periódicos en la calle a medianoche. Tormenta de mayo de 1921 produjo auroras visibles en gran parte de Estados Unidos, incluso en Texas y México. Tormenta de marzo de 1989 causó apagones en Quebec y auroras visibles en Florida y Jamaica. Tormenta de Halloween de 2003 mostró auroras en España, Italia y otras latitudes donde rara vez se observan. Estos episodios no solo maravillaron a los testigos, también dejaron huellas en la infraestructura tecnológica, apagones eléctricos, interrupciones en las telecomunicaciones y fallos en satélites. Auroras registradas en textos antiguos. Mucho antes de que se comprendiera la física solar, las auroras en latitudes bajas fueron interpretadas como presagios. Crónicas chinas, japonesas y europeas recogen descripciones de dragones de fuego en el cielo o sangre que tiñó el firmamento. Hoy sabemos que muchos de esos registros corresponden a auroras excepcionales generadas por tormentas solares intensas. El análisis de núcleos de hielo en Groenlandia y la Antártida ha revelado aumentos anómalos de nitratos coincidentes con estos eventos, lo que permite correlacionar relatos históricos con picos de actividad solar. Auroras en la era moderna. Hoy, gracias a satélites como el Observatorio de Dinámica Solar, SDO, y la sonda ACE, los científicos pueden monitorear la actividad solar y prever la llegada de tormentas geomagnéticas con algunas horas de anticipación. Sin embargo, las auroras en latitudes bajas siguen siendo difíciles de predecir con precisión. Cuando ocurren, miles de personas comparten imágenes en tiempo real. Cielos teñidos de verde en California, rojos en Argentina, violetas en España. Para los astrónomos y físicos del espacio, estos episodios son laboratorios naturales que ayudan a comprender cómo reacciona la magnetosfera terrestre a impactos solares extremos. Impacto científico y tecnológico. Las auroras extremas en latitudes bajas son bellas, pero también un recordatorio de la vulnerabilidad de nuestra civilización tecnológica. Durante una tormenta solar fuerte, pueden producirse sobrecargas en redes eléctricas, interferencias en sistemas de navegación GPS, daños en satélites por radiación, riesgos para astronautas en órbita. Por eso, estudiar estos eventos no solo tiene valor científico, sino también práctico.
Anticipar las tormentas solares extremas es crucial para proteger infraestructuras críticas en la Tierra y en el espacio. Un espectáculo inesperado. Para quienes tienen la suerte de presenciarlo, ver una aurora desde lugares insólitos es una experiencia única. Imagina mirar al cielo en Texas, Italia o el Caribe y descubrir cortinas verdes y rojas moviéndose en silencio. Ese instante une a la humanidad con el Sol, recordándonos que somos parte de un sistema dinámico y vivo, en el que la energía de una estrella a 150 millones de kilómetros puede transformar la noche en un espectáculo inolvidable. Evento 8. Oscilaciones de estrellas variables. A primera vista, las estrellas parecen faros fijos e inmutables en el cielo. Sin embargo, muchas de ellas son todo lo contrario. Estrellas variables, cuerpos celestes cuyo brillo cambia de forma perceptible desde la Tierra. Estas oscilaciones no son caprichosas. Obedecen a procesos físicos profundos en el interior estelar, revelando datos valiosísimos sobre su estructura, su evolución y, en algunos casos, sobre las distancias cósmicas. Tipos de estrellas variables. No todas las variables son iguales. Los astrónomos las clasifican en dos grandes categorías. Variables intrínsecas. Su luminosidad cambia debido a fenómenos internos de la estrella. Cefeidas. Laten de manera periódica al expandirse y contraerse, con periodos de días a semanas. RR Lyrae. Similares a las cefeidas, pero más antiguas y menos luminosas. Miras. Gigantes rojas que oscilan con ciclos largos, de meses o incluso más de un año. Delta Scuti, estrellas de masa intermedia, con oscilaciones rápidas de pocas horas. Variables extrínsecas. El brillo cambia por causas externas, como eclipses binarios, cuando una estrella pasa delante de otra desde nuestro punto de vista. O rotación con manchas estelares, análogo a las manchas solares, pero en otras estrellas. La física de las pulsaciones estelares. En las variables pulsantes, el brillo cambia porque la estrella entera se expande y contrae. Este proceso es gobernado por el llamado mecanismo capa. En ciertas capas de la estrella, la opacidad del gas aumenta al comprimirse. Esto atrapa energía, calienta la región y provoca que se expanda. Luego la capa se enfría, se vuelve más transparente y colapsa de nuevo. El ciclo se repite, como una respiración cósmica. Estas oscilaciones no solo cambian el tamaño de la estrella, también su temperatura superficial, lo que modifica el color de la luz emitida. Importancia de las cefeidas y RR Lyrae. A principios del siglo XX, la astrónoma Henrietta Swan Leavitt descubrió la relación entre el periodo de pulsación de las cefeidas y su luminosidad intrínseca. Esto significó que, midiendo cuánto tardaba en variar el brillo de una cefeida, podía calcularse su luminosidad real y, comparándola con la observada desde la Tierra, determinar su distancia. Gracias a este método, Edwin Hubble demostró en 1924 que la nebulosa de Andrómeda era en realidad una galaxia entera más allá de la Vía Láctea. Fue el inicio de la expansión del universo como concepto científico. Las RR Lyrae, aunque menos luminosas, cumplen un papel similar en el estudio de clúmeros globulares y estructuras de nuestra propia galaxia. Oscilaciones detectadas con precisión moderna. Hoy, telescopios espaciales como Kepler y TESS registran variaciones de brillo con una precisión de millonésimas de magnitud. Esto permite realizar astrosismología, el equivalente estelar de la sismología terrestre. Al estudiar las oscilaciones de una estrella, los astrónomos pueden deducir su densidad media, su edad aproximada, la composición de sus capas internas. En el caso del Sol, estas técnicas se llaman heliosismología y han revelado detalles sobre la rotación diferencial de nuestro astro y las dinámicas en su núcleo. Estrellas variables catastróficas. No todas las variaciones son suaves. Algunas estrellas sufren estallidos violentos. Novas,
Una enana blanca en un sistema binario roba material a su compañera hasta que ocurre una explosión termonuclear en su superficie. Supernovas precursoras. Ciertas variables muestran comportamientos erráticos antes de explotar. Un ejemplo célebre es Eta Carinae, que en el siglo XIX tuvo una gran erupción, haciéndose tan brillante como Sirio, a pesar de estar a 7.500 años luz de distancia. Belleza y utilidad. Observar una estrella variable es contemplar un latido cósmico. Para los astrónomos profesionales, son herramientas de medición fundamentales. Para los aficionados son ventanas dinámicas al cielo, que pueden registrarse incluso con telescopios pequeños o cámaras. Las estrellas variables nos recuerdan que el universo no es estático. Respira, pulsa y cambia constantemente. Evento 9. Encuentros cercanos con cometas. Los cometas son visitantes errantes del sistema solar, reliquias heladas que orbitan alrededor del Sol en trayectorias elípticas, parabólicas o incluso hiperbólicas. Se originaron hace más de 4.500 millones de años y conservan material prácticamente intacto desde el nacimiento del sistema solar. Normalmente habitan regiones lejanas como el cinturón de Kuiper y la nube de Oort, pero de tanto en tanto, alguno viaja hacia el interior del sistema solar, pasando cerca de la Tierra y regalándonos espectáculos celestes inolvidables. La anatomía de un cometa. Un cometa típico tiene varias partes. Núcleo. Una mezcla sólida de hielo, polvo y compuestos orgánicos, a menudo de pocos kilómetros de diámetro. Coma. Una atmósfera difusa que rodea el núcleo cuando se calienta al acercarse al Sol. Cola de polvo, formada por partículas sólidas arrastradas por la radiación solar. Cola iónica, un flujo azulado de partículas cargadas empujadas por el viento solar en dirección opuesta al Sol. Cada vez que un cometa se acerca al Sol, parte de su material se evapora, dejando rastros que pueden convertirse en lluvias de meteoros cuando la Tierra cruza esas nubes de polvo. Encuentros históricos. Algunos cometas han dejado una huella profunda en la historia humana. Cometa Halley, quizá el más famoso, con un periodo de 76 años, fue observado por civilizaciones antiguas desde Babilonia hasta la China imperial. En 1066, su aparición fue interpretada como un presagio en la batalla de Hastings. Cometa de 1811. Visible durante 260 días, fue uno de los más brillantes jamás registrados, generando temor y fascinación en igual medida. Cometa Ikeya-Seki, 1965. Se acercó tanto al Sol que alcanzó un brillo comparable al de la luna creciente, visible incluso a plena luz del día. Cometa Hale-Bopp, 1997. Visible a simple vista durante 18 meses, inspiró tanto admiración científica como episodios trágicos de fanatismo. Cometa Neowise, 2020. En plena pandemia, regaló al mundo una visión espectacular con una cola doble visible en cielos despejados de ambos hemisferios. Encuentros peligrosos. Aunque la mayoría de los cometas solo nos visitan como espectáculos luminosos, la posibilidad de un encuentro demasiado cercano siempre está presente. Algunos cometas cruzan la órbita de la Tierra. Fragmentos de cometas pueden impactar la atmósfera terrestre como ocurrió con el evento de Tunguska, 1908, probablemente causado por un fragmento cometario que explotó en la atmósfera sobre Siberia, arrasando 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. La órbita de cometas como Encke se cruza periódicamente con la de la Tierra, generando lluvias de meteoros intensas, pero también manteniendo la atención de los astrónomos. Los programas de vigilancia espacial como Pan-STARRS y Neowise buscan identificar objetos de este tipo para evaluar riesgos de impacto. Cometas y ciencia moderna. El estudio de los cometas ofrece pistas sobre los orígenes del agua y de las moléculas orgánicas en la Tierra. La misión Rosetta de la ESA, que orbitó el cometa 67P,
Churyumov-Gerasimenko, en 2014, reveló compuestos orgánicos complejos y agua con una proporción de deuterio distinta a la de nuestros océanos, planteando preguntas sobre si los cometas realmente fueron responsables de traer agua a nuestro planeta. Además, los cometas son laboratorios naturales para estudiar la química primordial del sistema solar, la interacción entre el viento solar y las atmósferas temporales, procesos dinámicos de sublimación y erosión en cuerpos helados, la fascinación cultural. Los cometas han sido vistos como señales divinas, presagios de guerra o símbolos de cambio. Civilizaciones antiguas los documentaron con detalle. En China, los astrónomos imperiales llevaban registros precisos de sus apariciones. En Mesoamérica se les relacionaba con augurios celestiales. En Europa medieval, a menudo eran vistos con temor, como precursores de pestes o catástrofes. Hoy, aunque entendemos su naturaleza científica, la emoción que despierta ver una cola brillante atravesando el cielo nocturno sigue siendo la misma que sintieron nuestros ancestros. Un puente entre el pasado y el futuro. Cada vez que un cometa cruza el cielo, se convierte en un recordatorio tangible de la historia compartida de la humanidad, desde los registros babilónicos hasta las misiones espaciales modernas. Son mensajeros del pasado primordial del sistema solar, trayendo consigo claves para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Evento 10. Nacimientos de estrellas observados en directo. La idea del nacimiento de una estrella puede parecer casi poética, pero en realidad es un proceso físico, complejo, violento y fascinante. Durante miles de millones de años, las galaxias han sido auténticas fábricas estelares, y gracias a telescopios como el Hubble y el James Webb, hoy podemos observar directamente cómo el gas y el polvo interestelar se transforman en estrellas nuevas. ¿Dónde nacen las estrellas? Las estrellas no aparecen en cualquier lugar del espacio. Su cuna son las llamadas nubes moleculares gigantes, enormes regiones frías y densas compuestas principalmente de hidrógeno molecular, H2, con tamaños que pueden abarcar decenas a cientos de años luz. Ejemplo célebre: la nebulosa de Orión, M42, situada a unos 1350 años luz de la Tierra, visible incluso a simple vista en cielos oscuros. Otro ejemplo impresionante es la nebulosa Carina, hogar de estrellas masivas que están naciendo y muriendo en escalas de tiempo astronómicas. En estas regiones, la gravedad empieza a dominar, provocando el colapso de ciertas zonas más densas llamadas núcleos de condensación. El proceso del colapso. Inestabilidad gravitacional. Cuando la densidad local supera un umbral crítico, criterio de Jeans, la nube ya no puede sostenerse contra su propia gravedad. Colapso y calentamiento. La nube se contrae, aumentando la temperatura en el núcleo. Formación de protoestrellas. El gas y el polvo forman un núcleo denso, rodado de un disco protoplanetario. Encendido nuclear. Cuando la temperatura central alcance los 10 millones de Kelvin, comienza la fusión de hidrógeno en helio. En ese momento, la protoestrella se convierte oficialmente en una estrella de la secuencia principal. Lo que vemos desde la Tierra. Telescopios ópticos y de infrarrojo nos permiten contemplar este proceso. Los pilares de la creación, nebulosa del Águila, torres gigantescas de gas y polvo, fotografiadas por el Hubble y recientemente por el James Webb con un detalle sin precedentes. En sus interiores se están gestando miles de estrellas. Objetos Herbig-Haro. Chorros de gas expulsados por protoestrellas en formación visibles como filamentos brillantes. Regiones HI. Nubes de hidrógeno ionizado que brillan al ser excitadas por la radiación ultravioleta de estrellas recién nacidas. El Webb, gracias a su visión infrarroja, puede penetrar el polvo opaco y mostrar protoestrellas ocultas que antes solo intuíamos.
Protoestrellas y discos protoplanetarios. Las protoestrellas suelen estar rodeadas de discos de gas y polvo a partir de los cuales pueden formarse planetas. Es decir, cuando observamos una estrella en formación, también estamos contemplando los primeros pasos de lo que podría convertirse en un sistema planetario completo. Ejemplo: el sistema HL Tauri, observado por ALMA, muestra un disco con anillos y huecos, claros indicios de que planetas jóvenes ya están modelando su entorno. El papel de la retroalimentación estelar. La formación estelar no es un proceso aislado. Estrellas masivas, recién formadas, emiten intensos vientos estelares y radiación que dispersan el gas circundante. Supernovas cercanas pueden desencadenar nuevas ondas de choque, comprimiendo otras regiones y estimulando más nacimientos estelares. Así, el universo recicla su propio material en un ciclo continuo de creación y destrucción. ¿Por qué estudiar estos nacimientos? Observar estrellas en formación es esencial para comprender cómo evolucionan las galaxias, determinar tasas de formación estelar a lo largo del tiempo cósmico, investigar el origen de sistemas como el nuestro, que hace 4.600 millones de años surgió de un proceso muy similar. Cada imagen captada por telescopios modernos es una ventana directa al pasado, mostrándonos cómo pudo ser el origen del Sol y de la Tierra. Una mirada al futuro. Las próximas generaciones de telescopios, como el Extremely Large Telescope, ELT, en Chile, podrán observar estos procesos con una resolución sin precedentes, acercándonos cada vez más a entender cómo, a partir de polvo cósmico, emergen las estrellas que iluminan el universo. En el evento 11, Ondas gravitacionales detectadas por eventos masivos, exploraremos cómo las colisiones de agujeros negros y estrellas de neutrones generan vibraciones en el mismo tejido del espacio-tiempo detectadas en la Tierra con instrumentos increíblemente sensibles. Y así llegamos al final de este viaje, a través de algunos de los eventos astronómicos más fascinantes que ocurren en el universo. Desde los cometas errantes que visitan nuestro cielo, hasta el nacimiento de nuevas estrellas y las ondas que recorren el espacio-tiempo, cada fenómeno nos recuerda lo pequeño que somos y al mismo tiempo lo afortunados que estamos de poder contemplarlo. El cosmos está lleno de misterios que apenas empezamos a comprender, y cada descubrimiento nos abre la puerta a nuevas preguntas. Si te ha gustado este recorrido por el universo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos donde seguiremos explorando juntos la inmensidad del espacio. Hasta la próxima y que las estrellas sigan inspirando tu curiosidad.